Hola chicos, de esta oportunidad vamos a hablar acerca de los trastornos del sistema inmune. Si seguramente alguna vez he preguntado cómo es que actúan los linfocitos T, los linfocitos tipo B, natural killer en las diferentes enfermedades o al momento de combatir una infección. En este video vamos a explicar acerca del sistema inmunitario. Bueno, sin nada más que decir, vamos a continuar. Tenemos el sistema inmunitario, está dividido en específico y también en específico. El sistema inmunitario específico me hago referencia al sistema inmune adaptativo, en cambio en específico es el sistema inmune innato. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el específico está mediado por anticuerpos, por células. Por ejemplo, tenemos acá en el sistema inmunitario específico, está conformado por los linfocitos. Un ejemplo sería los linfocitos B, los cuales van a secretar anticuerpos, pero también está dado por aquellos linfocitos tipo T que van a atacar directamente. Recordemos que en los linfocitos tipo T tenemos a dos tipos de poblaciones, a los CD4 y a los CD8. Los CD4 actúan indirectamente, mientras que los CD8 van a actuar como células citotóxicas, van a matar directamente a aquellas células infectadas o células tumorales. Pasamos ahora a un primer tipo de células inmunitarias, los cuales son los monocitos y macrófagos. Bueno, estos son en realidad lo mismo, solamente que van a diferenciarse en el nombre según el lugar donde se encuentren. El monocito hace referencia, pues, a cuando está circulando a nivel sanguíneo, pero cuando ese monocito logra ingresar a un tejido, se va a convertir en un macrófago. Los monocitos sanguíneos se convierten en macrófagos tisulares, los cuales son importantes porque van a procesar antígenos, van a reparar tejidos y también van a secretar ciertos mediadores inmunitarios. Es importante que recuerdes de los macrófagos que se encargan de la fagocitosis de los antígenos, también que van a procesar y van a presentar antígenos a los linfocitos tipo T. Recuerda que estos linfocitos T van a recibir los antígenos por parte de otras células autoinmunes, por ejemplo, los macrófagos. También hay otras células presentadoras de antígenos, los macrófagos no son los únicos, pero eso lo veremos más adelante. Por ejemplo, están las células dendríticas. Otras funciones que podemos mencionar acerca de los macrófagos está secretar enzimas proteolíticas, las cuales significa que van a degradar proteínas. Están también los metabolitos de oxígeno activos, los metabolitos del ácido araquidónico, el AMP cíclico, y las citocinas como son la 1, la 6, la 8, y principalmente algo muy importante que secreta es el factor de necrosis tumoral. Bueno, sería todo con respecto a los macrófagos. Entonces, no te olvides, su función principal es la fagocitosis y la presentación del antígeno. Y acá tenemos algunas cosas más, pero de acá podemos resaltar lo último, esto último más que los demás. Seguimos ahora con otro tipo de célula inmunitaria. Este tipo de célula inmunitaria son los linfocitos. Estos linfocitos, bueno, hay que mencionar que van a ser de distinta categoría que esos anteriores. Recordemos que los monocitos y los macrófagos van a pertenecer a la inmunidad de tipo innata. Por otro lado, los linfocitos ya son inmunidad de tipo adaptativa. Es decir, acá estos se encargan de una respuesta específica, mientras que acá son una respuesta inespecífica, como estábamos viendo en el anterior segmento. Bien, los linfocitos van a participar en la respuesta inmunitaria específica, como se estaba mencionando, y algo muy importante que debe de recordar es que el sistema inmune adaptativo o el específico va a tener memoria, por lo cual esta memoria va a permitir reconocer a los antígenos que nuevamente se repitan en infecciones futuras, pero va a responder ahora de manera más rápida. Encontramos también otras células, las cuales son células granulocíticas, es decir, que presentan gránulos en su interior. ¿Qué células inmunitarias presentan gránulos en su interior? Tenemos acá a tres células inmunitarias. Están los neutrófilos, muy importantes porque son llamados también polimorfonucleares. Están los eosinófilos, los cuales son importantes cuando haya una invasión parasitaria. Los basófilos se encargan de liberar histamina y son partícipes en la clínica, por ejemplo, de reacciones alérgicas. Tenemos también a las células dendríticas que se estaba mencionando, eran el otro tipo de células aparte de los macrófagos, los cuales se van a encargar de presentarme antígenos a los linfocitos. Entonces, estas células dendríticas van a procesar y transportan antígenos desde superficies cutáneas, respiratorias y nivel gastrointestinal hacia el tejido linfático,
Ahora veremos, pues, bueno, la importancia de toda esta inmunidad es que nos va a proteger de una amplia gama de microorganismos y con ello también de amenazas ambientales. Bien, pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Como nos habíamos quedado acerca de los linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos, como te estaba diciendo, esos sean responsables de la inmunidad adaptativa. Por ello, vemos que son responsables de reconocer específicamente a los antígenos. Recuerda que los linfocitos se van a dividir en linfocitos B y en linfocitos T. Los linfocitos B se denominan así porque esos son derivados de la bolsa de Fabricio y por ello se denominan como linfocito tipo B. En cambio, los linfocitos tipo T, como derivaron del timo, se le denominó así, linfocito T. Entonces sería el origen o el por qué se llaman así esos dos tipos de linfocitos. Desde un punto de vista morfológico, nosotros no podemos distinguir visualmente entre estos tipos de linfocitos, los B y los T, pero existen ciertos marcadores que van a permitir diferenciar. Bueno, eso no es tan importante, no te van a preguntar, pero lo que sí quiero que recuerdes es, por ejemplo, el origen del nombre y también que el linfocito B y el linfocito tipo T van a ejercer dos respuestas distintas. Tenemos a los linfocitos tipo T ahora. Esta parte, ¿no? Los cuales van a constituir el 65% de los linfocitos sanguíneos, es decir, que la mayor cantidad son linfocitos tipo T. Por otro lado, una minoría va a ser linfocito tipo B, representando del 10 al 15%. Es importante que recuerdes que el linfocito T va a atacar directamente hacia las células, mientras tanto, los linfocitos B no van a atacar directamente, sino que se dice que van a actuar de manera indirecta ya que estos llegan a madurar a células plasmáticas y una vez como células plasmáticas están listos para producir anticuerpos. Y tenemos acá células nulas, los cuales son linfocitos que no son ni B ni T, pero pueden incluir las células naturales, natural killer. Pasaremos a hablar ahora acerca de este tipo de células que son denominadas también las células nulas o células natural killer. Estas células natural killer tienen un tamaño ligeramente mayor. El nucleolo tiene una forma de riñón y un aspecto granular. Van a expresar marcadores de superficie celular como CD56, CD161, pero van a carecer de receptores. Este receptor, por ejemplo, que va a carecer de ese tipo de células, un ejemplo sería el CD3. La célula natural killer se denomina así asesino natural porque esta va a tener una capacidad tóxica directa, es decir, va a ser una célula citotóxica, la cual también va a participar mediante un proceso de dependencia de anticuerpos, va a liberar, por ejemplo, una sustancia tóxica, la cual es la perforina, y esta perforina va a inducir la destrucción de una célula infectada. La célula natural killer no va a perder tiempo cuando se encuentra a una célula tumoral o una célula infectada, directamente va a liberar sus perforinas y la va a matar. Además que la célula killer también tiene una capacidad particular. Esta capacidad es que induce la apoptosis, la cual es una muerte celular programada, en células que expresan FAS, además que modula la respuesta inmunitaria frente a virus y a tejidos trasplantados. También es importante si las citoquinas que va a liberar son interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, los cuales juegan un papel importante en la respuesta proinflamatoria. Entonces, no quiero que te olvides de las células natural killer, que son células citotóxicas que van a atacar directamente a las células tumorales infecciosas. Recuerda también algo importante es que tienen la capacidad de inducir apoptosis en células que expresan el FAS y también que liberan citoquinas como el interferón el gamma y el factor de necrosis tumoral. Aquí está, por ejemplo, células natural killer, ¿no? Están atacando, por ejemplo, a la célula infectada, como estaba mencionando, actúa directamente, atacando a la célula, por ejemplo, que no reconoce, la va a agredir directamente. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos acerca de otro tipo de células. En este caso va a corresponder al sistema inmunitario innato. En anterior, las células neutrófilos también corresponden al sistema inmunitario innato y acá también neutrófilos también corresponden al sistema inmunitario innato. Los que son adaptativos, recuerda solamente, son los linfocitos. Bien, hablaremos acerca de los neutrófilos. Los neutrófilos son células granulocíticas, es decir, que van a presentar gránulos en su interior que se denominan también polimorfos nucleares.
Estos van a circular, por ejemplo, en sangre, en tejidos, y su función principal es la fagocitosis. Sin embargo, tú te preguntarás, ¿la fagocitosis no era también función del macrófago? Y la respuesta es que sí, pero vamos a ver que la diferencia es que los neutrófilos tienen una menor capacidad de fagocitosis que los macrófagos. Vamos a ver que una capacidad también más extensa para ingerir bacterias mucho más grandes o virus más grandes la va a tener el macrófago, a diferencia de un neutrófilo. Algo muy importante del neutrófilo es que se encarga del proceso denominado netosis, que consiste en expulsar trampas extracelulares de su misma cromatina, la cual ayuda pues en el proceso de respuesta inmunitaria. Entonces, cuando te hable de netosis y te digan quién o qué célula se encarga de realizar netosis, tú responderías los neutrófilos. Como te estaba mencionando, estas células van a contener gránulos. Estos gránulos van a presentar enzimas. Mira, aquí están sus gránulos. Aquí tenemos, por ejemplo, un neutrófilo. Tiene esos gránulos. Va a llegar un momento en el cual, al llegar en contacto con el antígeno, al microbio, se va a degranular. Esta liberación de estos gránulos, pues, son productos antimicrobianos. ¿Qué productos antimicrobianos están, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el superóxido y el ácido hipohaloso? Entonces, estos mecanismos, bueno, o sea, las sustancias tóxicas que te acabo de mencionar, las tres que te acabo de mencionar, van a actuar, por ejemplo, para combatir las bacterias o patógenos que hayan entrado. También van a producir sustancias reactivas de oxígeno, que es lo que te acabo de mencionar, peróxido de hidrógeno, superóxido, ácido hipohaloso, y esto, por ejemplo, lo va a hacer por medio de una enzima, la cual es la NADPH oxidasa. Como te mencioné, también otra función es liberar netosis. Como ves acá, está liberando trampas extracelulares, mira, propias de su material genético, material, mejor dicho, dentro de las células de estos neutrófilos, está liberando como una trampa para que caigan acá los patógenos. Otras funciones del neutrófilo, cuando se activa, son la producción de citoquinas y quimiosinas, las cuales van a traer más, por ejemplo, en el caso de las quimiosinas, a los factores, a células, por ejemplo, inmunitarias, para atacar a los antígenos de las bacterias, virus, entre otros patógenos malignos. Bien, entonces, eso sería todo con respecto a los neutrófilos. También, bueno, eso sería opcional que va a facilitar la eliminación de microbios ionizados, pero quiero que recuerden lo importante de los neutrófilos es que son polimorfonucleares, contienen gránulos. Estos gránulos se van a desgranular cuando entren en contacto con un antígeno, van a producir ROS, recuerda por esta enzima, la NADPH oxidasa. También otras de sus funciones sería la netosis, que son trampas extracelulares, y produce citoquinas. Sería lo más importante con respecto a los neutrófilos. Pasamos a la siguiente diapositiva en la cual vemos dos tipos de células también de inmunidad innata, que son los eosinófilos y los basófilos. Hablaremos primero acerca de los eosinófilos. Estos eosinófilos se van a encontrar en sitios de inflamación y, como dice acá, son importantes en la defensa de invasiones parasitarias. Además, podemos decir también que los eosinófilos también son células que se van a encargar de la fagocitosis. Pero recuerda que el que va a ser mucho más potente fagocitosis es el macrófago, le sigue el neutrófilo y por último está el eosinófilo. Entonces podemos decir que son menos eficientes en la fagocitosis comparados con los neutrófilos. Los eosinófilos no solamente van a participar en infecciones parasitarias, también en trastornos, por ejemplo, a nivel respiratorio como son el asma. Recuerda que en esta patología principalmente las células que vamos a encontrar acá expresadas serían los eosinófilos, ¿sí? Entonces, en el asma, por ejemplo, van a liberar proteínas citotóxicas como leucotrieno C4, radicales de oxígeno, citoquinas como la interleucina tipo 3, las cuales van a inducir un daño epitelial ya que van a favorecer la broncoconstricción en vías respiratorias. Y como tú sabes, en el asma se caracteriza por una broncoconstricción en las vías aéreas. Entonces, esto si te preguntan por qué es dado por las diferentes sustancias que están liberando los eosinófilos, y ya que en el asma hay un predominio de ese tipo de células inmunitarias. Tenemos a otro tipo de células, cuáles son los basófilos. Bien, los basófilos van a ser importantes en las respuestas alérgicas, como te había mencionado. Estas células van a liberar mediadores también potentes, como son la histamina principalmente. Sin embargo, esta no va a ser la única. También va a liberar leucotrienos, libera prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Ambas, o bueno, todas estas sustancias van a afectar a la vasculatura y con ello va a promover también la inflamación.
También estos receptores que poseen alta afinidad para este tipo de inmunoglobulina. Recuerda que este tipo de inmunoglobulina, la E, está asociada a las alergias, la A mucosas y la G está, por ejemplo, asociada al pase, por ejemplo, de la madre, cuando pasa la madre, caso al feto, desde la placenta, ¿no? Serían los inmunoglobulinas más importantes, quieres recordar. Y bueno, con ello, al tener esa afinidad a esta inmunoglobulina, y como te dije, esta inmunoglobulina se encarga de lo que son alergias, pues va a mediar respuestas de hipersensibilidad inmediata, es decir, alergias. Recuerda que hay cuatro tipos de hipersensibilidad, tenemos a la 1, la 2, la 3 y la 4, que lo vamos a explicar en otro video, la segunda parte de esto, pero ya como adelanto, en la primera está relacionada a lo que son alergias, y por ejemplo, la 3 está relacionada a complejos antígeno-anticuerpo que podemos observarlo en enfermedades como el lupus y la artritis reumatoide, pero eso lo hablaremos más adelante. Y por ejemplo, en la reacción, un ejemplo de reacción de hipersensibilidad de tipo 4 está en la reacción de la tuberculina, pero como está mencionado, eso lo veremos en el segundo video. Y pasaremos acá, ahora ya hemos visto a todas las células, ¿verdad? Haremos un pequeño repaso. Hemos visto el sistema inmunitario innato y adaptativo. Recuerda que el innato es no específico o inespecífico, y el adaptativo es de tipo específico. Hemos visto que el sistema inmunitario de tipo no específico está dado por aquellas células inmunitarias innatas, como son las células natural killer, los monocitos, los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pero en cambio las de tipo específica o adaptativa está dado por linfocitos tipo B y los linfocitos de tipo T. Tenemos acá acerca de este tipo de células, monocitos en circulación sanguínea, macrófagos cuando pasan al tejido. Hemos visto lo que va a secretar principalmente lo más importante, que también su función principal es la fagocitosis y también presentar antígenos. Sin embargo, no van a ser las únicas que presentan antígenos, porque acá vimos a las células dendríticas, las cuales también van a presentarme antígenos. Las células granulocíticas vienen a ser tres tipos, son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Aquí hemos visto acerca de la inmunidad de tipo adaptativa, acerca de los linfocitos, los clasificamos en B y en T, siendo los linfocitos tipo B llamados así porque derivan de la bolsa de Fabricio y los T por el timo. Recuerda también lo importante que el linfocito tipo B se va a estar encargada de la respuesta de tipo humoral, en cambio los tipo T de la respuesta celular. Acá lo importante que es la mayoría conforma el linfocito tipo T y una minoría está dado por linfocito tipo B. El T va a actuar directamente, si va a ser una toxicidad o ataca directamente a la célula infectada o al microbio. En cambio, el linfocito tipo B va a actuar de manera indirecta y lo que va a hacer primero es madurar la célula plasmática y una vez como célula plasmática va a estar lista para producir anticuerpos. Hemos visto acá las células natural killer o células nulas, las cuales también corresponden a la inmunidad innata. Estas pues tienen un tamaño mayor, tienen un núcleo en forma de riñón y estas van a actuar directamente, por ello se denominan también células citotóxicas, van a producir estas interleucinas. Los neutrófilos, los cuales son un ejemplo de polimorfos nucleares, eran importantes porque aquí estaban todas sus funciones cuando se activan, siendo lo más importante la netosis y la producción de sustancias reactivas de oxígenos. ¿Ok? Entonces acá hemos visto lo más importante. Acá están los eosinófilos que te había mencionado que participan en infestaciones parasitarias, pero no solamente acá, también lo vimos en una enfermedad a nivel respiratorio como el asma, en la cual se caracteriza porque hay una broncoconstricción, es decir, una disminución en el diámetro de vías respiratorias. Y también si nos preguntan si en el asma qué tipo de célula está, por ejemplo, con mayor expresión, nosotros podemos decir el eosinófilo. Y obviamente cuando este eosinófilo expresa todas esas sustancias, puede desencadenar una crisis asmática fácilmente porque llega a dañar el tejido epitelial, por ejemplo, el epitelio de la vía respiratoria, mejor dicho. En los basófilos vamos a ver que están involucradas en las respuestas alérgicas ya que van a liberar histamina, además que tiene un receptor muy especial para una inmunoglobulina. ¿Recuerdas cuál era? Esa inmunoglobulina se llamaría la inmunoglobulina de tipo E. Y también hay la A, la concentración de mucosas, y la G, que es transportada a través de la placenta de la madre hacia el feto. Ahora, habiendo repasado ya las células del sistema inmune, pasaremos a los órganos. Con respecto a los órganos, encontramos acá. Primero hablaremos acerca de la médula ósea. Bueno, algo importante que quiero que sepas de la médula ósea es que todos los componentes del sistema inmune van a derivar de este órgano.
Por ejemplo, aquí se ubican las células madre pluripotentes, es decir, que son células que van a dar origen a las demás células a nivel sanguíneo. Estas se diferencian, como te estaba mencionando, en diversas células, pueden ser linfocitos, granulocitos, monocitos, eritrocitos y megacariocitos. Recuerda también que el fragmento de tus megacariocitos nos da origen a las plaquetas. Los linfocitos tipo B se van a madurar en la médula ósea antes de convertirse en unas células ya competentes, es decir, ya funcionales. Entonces, por ahí es importante la médula ósea para la maduración de los linfocitos de tipo B. En cambio, te preguntarás dónde madurarán los linfocitos tipo T. Los linfocitos tipo T no van a madurar en la médula ósea. Acuérdate, por ejemplo, con qué empieza con T, ¿verdad? Entonces, se va a madurar en un órgano, el cual se denomina el timo. Bien, ahora pasamos al timo, el cual está derivado de la tercera y la cuarta bolsa faríngea embrionaria, y su función principal es la producción y diferenciación de linfocitos tipo T. Es decir, que va a haber, por ejemplo, la producción de linfocitos tipo T, pero no todos van a ser aptos, sino que va a haber algunos linfocitos T que van a ser autorreactivos, es decir, que pueden causar daños al propio sistema inmune. Para ello se realiza una selección positiva. Es como si tú hicieras un proceso de selección para aquellos, por ejemplo, o aquellos productos, por ejemplo, de maquillaje, que causan daño y otros que, por ejemplo, son aptos para la piel, no causan ningún problema. Entonces, de la misma manera se realiza una selección positiva con los linfocitos, aquellos que van a, por ejemplo, reconocer péptidos propios, por ejemplo, van a ser obviamente positivos, pero aquellos que van a reaccionar fuertemente contra antígenos propios, es decir, que van a atacar a nuestros propios antígenos, nuestros órganos, obviamente van a ser eliminados y se va a realizar una selección negativa con ellos. Tenemos también a que regula la función inmunitaria mediante la secreción de hormonas y algo importante también tal vez como un dato es que hay algunas enfermedades, por ejemplo, también asociadas al sistema inmune, en la cual hay una hipoplasia del timo, es decir, no hay un correcto desarrollo, este se denomina el síndrome de Lee-George, que lo vamos a ver también como no solamente una hipoplasia en el timo, sino también en la glándula paratiroides. Y como la glándula paratiroides se encarga de secretar una hormona que es la parotormona, la cual incrementa el calcio en sangre, ya que estimula la resorción del hueso y ese calcio que se está liberando del hueso se va a dirigir hacia la sangre. Al no haber una suficiente formación de esa glándula, no va a haber hormona parotormona en estos pacientes. Por lo tanto, hay o no presentan a menudo como parte de la clínica una hipocalcemia. Tenemos ahora a los ganglios linfáticos, los cuales son órganos linfoides secundarios, como vemos acá, estos órganos linfoides secundarios se van a encontrar distribuidos hacia lo largo del sistema vascular. Recuerda que acá hemos visto a los primarios que son amígdalas y el timo, pero ahora pasamos a los órganos secundarios, ¿ok? Pasaremos a los órganos linfáticos, los cuales pues se van a localizar los antígenos, digan acá, por ejemplo, aquellos microbios, todo lo malo, aquellos antígenos microbianos. Entonces acá se van a encontrar una red de células reticulares y unas fibras, las cuales van a estar conformadas dentro de la corteza y la médula. Tenemos que los linfocitos tipo B, los cuales van a producir anticuerpos, como te había dicho, se van a ubicar en la corteza de los ganglios linfáticos. Por otro lado, tenemos a los linfocitos tipo T, los cuales en vez de la corteza se van a ubicar en la médula. Entonces, recuerda, linfocitos tipo B ubicados en la corteza del ganglio linfático. Para que recuerdes un ejemplo, puedes empezar con B, una C, ¿no? B, C como de beca, por ejemplo, B, beca, ¿no? B linfocito tipo B, y la C, la corteza. Y en caso de la T de médula, como por ejemplo de tema, por ejemplo, ¿no? De T, de tipo T y M de la madera médula, ¿no? Entonces tenemos esa distribución de los linfocitos, es importante que recuerdes eso. Recuerda que en la corteza también está ubicada folículos y centros germinales, y en la médula, bueno, aquí solamente están los linfocitos tipo T. Tenemos otro órgano también secundario, el cual es el vaso. Este vaso es funcional y estructuralmente se va a dividir también en áreas de linfocitos B y T, de igual o de similar manera que en los ganglios linfáticos. Este vaso va a filtrar y procesar antígenos que van a provenir del sistema sanguíneo. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, se le quita o se le estirpa el vaso? Se denomina una persona esplenectomizada, y lo que va a suceder es que esta paciente, esta persona, a partir de esa extirpación va a ser muy susceptible a las infecciones. Hay unas bacterias específicas que van a ser susceptibles a pacientes que no tienen vaso y son las bacterias extracelulares encapsuladas.
Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen extirpación de vasos peritomizados, se les recomienda después de la extirpación tener o que se apliquen una vacuna contra bacterias encapsuladas con el objetivo de prevenir, por ejemplo, el contagio, la adquisición de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, entre otras bacterias encapsuladas. Entonces vemos cómo la extirpación del vaso, bueno, sí llega a afectar considerablemente pues la calidad de vida, a diferencia de una extirpación, por ejemplo, de apéndice que no impacta, ¿no? Simplemente porque recordemos que es un órgano vestigial. Bien, pasamos ahora a hablar acerca del tejido linfóide asociado al intestino. Ese tejido linfóide asociado al intestino va a incluir tres componentes, incluye las amígdalas, incluye las placas de Peyer y también incluye el apéndice. Es similar también a los ganglios linfáticos y al vaso y también que va a tener áreas en las cuales van a estar presentes linfocitos de tipo B y también otras áreas en las cuales va a estar presentes linfocitos T. En las respuestas inmunitarias vamos a ver que en la mucosa, pues porque se trata este caso, se va a secretar una inmunoglobulina. Recuerda que inmunoglobulina es asociada a mucosas, sería la inmunoglobulina A. Entonces, esta va a ser específica para los antígenos. Vamos a ver que van a responder, por ejemplo, este tipo de inmunoglobulinas en el antígeno intestinal. Entonces acá vemos cómo está explicando el GAL, que es el tejido asociado al intestino, que va a estar, por ejemplo, ubicado en las placas de Peyer, en el apéndice también va a estar ubicado, y también, aparte en las amígdalas. Entonces el GAL, por ejemplo, está acá representado por placas de Peyer. Aquí están las bacterias, y obviamente nosotros nos protegemos de estas bacterias gracias a ese tejido linfoide asociado al intestino. Ahora pasaremos a hablar acerca de otros mediadores inmunitarios como son la cascada de complemento. La cascada de complemento consta de unas 20 proteínas plasmáticas, las cuales, como dice su nombre, van a ser de complemento o ayudan a las células inmunitarias al momento de defender al sistema o al organismo. Lo que va a realizar estas proteínas es que, por ejemplo, van a estar en realidad activadas por un complejo. El complejo que va a activar al sistema de complemento va a ser el complejo antígeno-anticuerpo, es decir, cuando un patógeno que tiene un antígeno se va a unir a nuestro anticuerpo que es producido por las células plasmáticas. A ese momento, desde ese entonces, se va a activar la cascada de complemento. Vamos a ver que esas funciones de la cascada de complemento son principalmente tres. Es favorecer la fagocitosis, es aumentar la ozonización y también la citólisis de los microbios. Cuando hay deficiencia de los primeros componentes del sistema de complemento, como son C1, C4 y C2, están relacionados a enfermedades autoinmunitarias. Vemos, por ejemplo, también que la deficiencia de un componente que es el C3 va a aumentar el riesgo de infecciones, mientras que la deficiencia, por ejemplo, de C5 hasta C9 se asocia con una mayor recurrencia de infecciones por Neisseria. Recuerda que mi ejemplo de Neisseria se menciona Neisseria meningitis. Ahora también tenemos acerca del angioedema, seguramente he escuchado el angioedema hereditario. Este ocurre por deficiencia del inhibidor de la esterasa C1, lo cual, como indica el angioedema, pues causa episodios de tumefacción subcutánea y también submucosa. Las citoquinas son otro tipo de mediadores inflamatorios, los cuales son polipeptídeos y tienen varios péptidos, van a ser solubles y van a emitir señales que van a regular las actividades. Pueden tener actividades antivirales, proinflamatorias, antiinflamatorias, ya que la citoquina no solamente va a haber proinflamatorias, también antiinflamatorias, por ejemplo, la interleucina 10. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cuando tengo una infección parasitaria expreso demasiado citocinas antiinflamatorias? Obviamente eso no sería beneficioso, ya que lo que quiero es vencer la infección. Por lo tanto, la producción de citoquinas antiinflamatorias lo que haría es simplemente retrasar y no poder eliminar el patógeno de la gente que me está atacando, ¿no? Lo cual podría empeorar aún más la situación. Las quimiosinas son factores quimiotáticos los cuales se van a encargar de la migración de células inmunes. Por ejemplo, podemos ver que en enfermedades como el VIH puede explotar ciertos receptores de quimiosinas para infectar células del huésped y en mutaciones, por ejemplo, en las quimiosinas pueden puede ayudar a ver la susceptibilidad o resistencia a las infecciones. Acá, como te estaba mencionando acerca de la inmunidad innata y adaptativa,
La inmunidad innata está presente en el nacimiento. Hay que recordar que esa inmunidad innata va a ser muy rápida, pero también específica. Va a ser la primera línea de defensa. Por ejemplo, le ponemos en contra inmunidad innata. Puedes encontrar en barreras naturales como son la piel, encontrarlo también a nivel del tracto digestivo en el estómago. Está representado por ese ácido estomacal. Podemos encontrarlo en la saliva, en las secreciones, en las lágrimas también constituyen como inmunidad innata, ya que todos estos secreciones que hemos mencionado se encargan de barrer o eliminar los patógenos que pueden estar invadiendo. Hay que recordar también que la inmunidad innata está asociada, por ejemplo, a los receptores de tipo TOL, ya que los patógenos, por ejemplo, van a contener patrones moleculares asociados a ellos que se denominan como PAM. Estos PAM se unen a los receptores del huésped. Los receptores del huésped son denominados tipo TOL o TLR en células inmunitarias innatas. Entonces, esta unión del TLR con su ligando va a desencadenar la transcripción de factores proinflamatorios con ello también la producción de citoquinas y como te había mencionado, cuando se une también antígeno con anticuerpos, se encadena la activación del sistema de complemento. Por otro lado, la inmunidad adaptativa, si bien esta va a ser una respuesta todavía que va a tardar días, esta es mucho más específica, además que suele guardar una memoria para que en infecciones futuras con el mismo antígeno, el sistema o el organismo tenga una mayor capacidad de respuesta y pueda eliminar la infección fácilmente. Pasaremos entonces acá está a una tabla que nos diferencia los tipos de inmunidad innata adaptativa. Eso lo dejo para ustedes. Pasamos a las interleucinas. Como te había mencionado, las interleucinas eran aquellas sustancias, bueno, mediadores polipeptídicos solubles que emitían señales para regular actividades en la respuesta inmune. No todas eran proinflamatorias, también había sustancias antiinflamatorias y antivirales, y esas podían actuar también de forma local o sistémica. Empezamos entonces a describir a cada una de las citoquinas. Tenemos en primer lugar a la interferón alfa. La principal fuente son macrófagos y células dendríticas y bueno, su efecto principal es inhibir la replicación viral. De igual manera, el interferón beta también va a ser, como función principal, va a ser inhibir la replicación viral. Tenemos el interferón gamma, el cual aquí está su función es regular ascendentemente las moléculas de adhesión y del complejo de histocompatibilidad que es el MHC y también va a incrementar la actividad de los macrófagos y de las APC, que son células presentadoras de antígenos. Tenemos la interleucina 1, la interleucina 2 y la interleucina tipo 3 con sus siguientes funciones. Te lo dejo ahí para que puedas leerlo. Acá están las interleucinas 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, perdón, de la 10 y la 12. Aquí están las fuentes también. Mire, y algo importante también tenemos que, por ejemplo, la 6 induce la síntesis de inmunoglobulina tipo G, la 7 los factores de crecimiento, la 4 mira que es otro tipo de inmunoglobulina que es de tipo E, y acá, por ejemplo, los tipos de respuestas, ¿no? Aquí estaría todo con respecto a las interleucinas, acá tenemos más interleucinas, por ejemplo, la 13, entre otros aquí para que puedas memorizarlo. Pasamos ahora a hablar acerca de los antígenos, que son denominados también inmunógenos. Recordemos que los antígenos son aquellas sustancias extrañas que nos van a atacar o van a invadir nuestro organismo. Estas van a ser reconocidas por el sistema inmune. Bueno, obviamente la capacidad de respuesta depende de factores del huésped, pero veremos a continuación cómo es que van a actuar. Recuerda los antígenos sustancias extrañas, entonces capaces de inducir una respuesta inmunitaria. La antigenicidad refiere a la capacidad de una sustancia para reaccionar con el sistema inmunitario. Tenemos acá que hay una diversa cantidad de antígenos y estos antígenos, en la mayoría, casi todos, los antígenos son proteínas, aunque hay carbohidratos puros también que pueden ser antígenos, pero en la gran mayoría tenemos que los antígenos tienen una naturaleza proteica. Con respecto a la respuesta inmunitaria, su función principal es distinguir, por ejemplo, o sea, la respuesta inmune, lo propio de lo extraño, y con ello, pues, permite eliminar sustancias extrañas. Es por ello que hay una implicada red de células, de órganos, como estaba mencionando anteriormente, que van a permitir diferenciar esto. Tenemos un mecanismo de respuesta inmunitaria, empezamos acá en cuatro etapas. El primero sería reconocer antígenos extraños, como tú sabes, por ejemplo, supongamos la Escherichia coli llega a invadir tu sistema, entonces va a ser reconocido su antígeno, ¿no? Cualquier tipo de bacteria va a ser reconocido. Cuando una vez que sea reconocido, vamos a tener que va a participar la inmunidad adaptativa.
Recuerda que la inmunidad adaptativa estaba como componentes las células B y las células T. En las células B y las células T, ambas o esos dos tipos de células van a migrar hacia todo el cuerpo para encontrar los antígenos que acaban de ingresar, ¿ok? Cuando encuentran esos antígenos específicos, vamos a tener que estos antígenos van a ser solubles, los cuales se van a transportar por ello por los vasos linfáticos hacia los tejidos linfáticos regionales. Por ejemplo, como te mencioné, los ganglios, puede ser también el vaso. Recuerda que mencioné en un principio, una vez que ya están ahí, pues van a participar ahora las células dendríticas. Recuerda que las células dendríticas te había dicho que son células presentadoras de antígenos. Por lo tanto, estas células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas, los van a transportar hacia el vaso y, por ejemplo, en el vaso se los van a reconocer y los van a eliminar. Y así sería pues todo este sistema en el cual, por ejemplo, ha habido reconocimiento, como te digo, del antígeno. Luego pasó que migraron las células B y las células T al buscar ese antígeno nuevo que ha entrado. Cuando reconocieron esos antígenos al ser solubles, han sido transportados por los vasos linfáticos hacia los tejidos linfáticos. Y una vez que han sido transportados hacia tejidos linfáticos, han sido reconocidos por las células dendríticas. Y ya las células dendríticas, al ser células presentadoras de antígenos, se han encargado de transportarlo hacia otros órganos, como por ejemplo el vaso, el cual va a estar encargado de eliminar esos antígenos que no son para nada buenos. Es por ello que una persona sin vaso, pues obviamente va a estar comprometida gravemente, o de una manera considerable, la función inmunitaria, ya que no tiene este órgano indispensable para pues, eliminar aquellos antígenos de patógenos extraños. Acerca de los eventos inmunitarios claves, vayamos a explicar un poco. Está, como te digo, lo que hemos visto acá, procesamiento y presentación del antígeno, el reconocimiento por linfocitos tipo B y T, las respuestas inmunitarias tipo celular y humoral y por linfocitos tipo B y los linfocitos de tipo T, y la destrucción, en este caso del antígeno, que ha sido dado por el vaso. Es lo mismo que hemos explicado. Bueno, acá está un poco más detallado todo el proceso. Empezamos por el reconocimiento de inmunógenos, que quiere decir de antígenos. Como te había mencionado, los inmunógenos son antígenos extraños para el organismo, los cuales van a ser reconocidos. Esto requiere, por ejemplo, que sean captados y procesados por células presentadoras de antígenos. ¿Recuerdas qué células presentadoras de antígenos te había mencionado? Habían dos hasta ahora. La respuesta sería los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, una vez que han sido reconocidas por este tipo de células, lo que va a pasar es que estas células presentadoras de antígenos incluyen, como te acabo de mencionar, macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans también son células presentadoras de antígenos, pero esas van a estar ubicadas en la piel. Las células de Kupffer también son células presentadoras de antígenos, pero acá ya no van a estar ubicadas en la piel, sino específicamente en el hígado. También están las células de la microglia, las cuales están ubicadas en el sistema nervioso. Entre estas células son las principales células presentadoras de antígenos. Entonces, estas células van a expresarse de manera constitutiva, van a expresar, perdón, de manera constitutiva moléculas de complejos de compatibilidad de clase 2, entre otras moléculas coestimuladoras accesorias. Tenemos que después se va a dar un proceso denominado proceso de internalización, el cual hace referencia a que tras el contacto con los antígenos, las células presentadoras de antígenos que te mencioné van a internalizar la sustancia extraña mediante un proceso. Entonces, ¿mediante qué proceso crees que llevarían adentro esa sustancia extraña que acaban de encontrarse? Sería mediante la fagocitosis o la pinocitosis. Una vez que ya este antígeno es procesado y desplegado sobre la superficie de la célula presentadora de antígeno, va a estar, por ejemplo, en forma de fragmentos antigénicos, los cuales van a ser presentados al complejo de histocompatibilidad y eso corresponde al procesamiento antigénico. Después encontramos en la penúltima etapa, que son antígenos independientes de células T, en los cuales hay algunos antígenos, como son los polisacáridos, pueden activar células B directamente sin ayuda de las células T, a través, por ejemplo, de una unión que se llama unión de tipo PCR, que son receptores de células B, lo cual va a generar una respuesta rápida con inmunoglobulina M, pero la desventaja de esto es que no va a tener una memoria a largo plazo. Entonces, eso sería la desventaja de los antígenos independientes de células T.
que si bien va a tener una respuesta rápida, no tiene una memoria a largo plazo. Por otro lado, tenemos a los antígenos dependientes de células T. En este caso sí van a ser la mayoría de antígenos van a requerir una internalización y procesamiento por las células presentadoras de antígenos para ser reconocidas por las células, por ejemplo, TCD4, y en este caso sí van a necesitar, bueno, sí nos van a dar una memoria a largo plazo. Por lo general, si te preguntarás qué antígenos van a clasificar para ser dependientes y qué antígenos para ser independientes, pues en su mayoría los antígenos que son de tipo independiente son polisacáridos. En cambio, los antígenos que son dependientes normalmente tienen naturaleza proteica. Entonces acá no sé si se queda con todo claro, una revisión. Un repaso de todo esto sería que ha pasado un antígeno al cual ha pertenecido a una bacteria o a un patógeno extraño. Este antígeno es reconocido por las células presentadoras de antígeno. Recuerda que están aquí el macrófago, las células dendríticas, en la piel las células de Langerhans, en el hígado las células de Kupffer y las microglias en el nivel del sistema nervioso. Una vez que han sido reconocidas por estas células, pues van a ser presentadas a dos complejos de isocompatibilidad. Puede ser al complejo de isocompatibilidad de tipo 2 o al de tipo 1. También tenemos luego que las células presentadoras de antígeno van a internalizar, es decir, que van a realizar una fagocitosis o una pinocitosis, van a englobar y luego van a procesar, obviamente, por fragmentos antigénicos a las moléculas de isocompatibilidad. Y los antígenos pueden ser de tipo dependientes o independientes. En esto, pues, en función a su naturaleza, si son de tipo polisacáridos, usualmente son antígenos independientes de las células T. La desventaja es que estos no van a tener una memoria. En cambio, si son de naturaleza proteica, son antígenos más bien dependientes de las células T, los cuales sí van a tener una memoria. Tenemos ahora a los linfocitos tipo T. Como te había dicho, los linfocitos tipo T se van a dividir en dos subpoblaciones. Tenemos a los linfocitos tipo T CD4, los cuales son denominados también auxiliares. ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, van a coordinar la respuesta inmune mediante la secreción de citoquinas. Y su principal función es ayudar o estimular, por ejemplo, a los linfocitos tipo B a producir anticuerpos. Obviamente, para que produzca anticuerpos, este linfocito tipo B ha tenido que madurar como célula plasmática. En cambio, los linfocitos tipo T van a ser denominadas también como células asesinas, ya que estas no van a actuar de manera indirecta, sino de manera directa. Lo que van a hacer es eliminar de una vez a una célula infectada o una célula tumoral, por ejemplo, en la cual se encuentra su morfología alterada. Aquí están algunos subgrupos ahora de los linfocitos T auxiliares. Hemos visto acá la división de linfocitos tipo T, pero acá vamos a dividir aún más esta clasificación. Entonces, los linfocitos tipo T auxiliares o denominados también CD4 se pueden dividir en TH1, TH2 y TH17. Pasemos a explicar cada uno de ellos. TH1 se va a desarrollar en presencia de una interleucina. Apunta bien esto, sería la presencia de interleucina que va a estimular sería interleucina tipo 12. Cuando se estimula a partir de ese tipo de interleucina, va a producir dos tipos de citoquinas principalmente. Va a ser, como vemos acá, el interferón gamma y también el factor de necrosis tumoral beta. Eso pues van a participar en una respuesta mediada por células y también de hipersensibilidad retardada. Tenemos en caso sea de TH2, si fuese TH2, recordemos por ejemplo que la TH2 se va, o sea, el CD4 puede desarrollarse en TH1 si recibe estímulo de interleucina 2, pero ¿qué pasa si mi CD4 recibido estímulo en vez de interleucina 12 de interleucina 4? Va a generarme una célula TH2. Ese TH2 va a secretar interleucinas como son interleucina 4, esta sustancia que es el GATA3, pero también interleucina 5, interleucina tipo 13. Y este tipo de interleucinas 4, 5 y 13 está asociada más a procesos relacionados con alergias. Por último, tenemos en caso mi célula, por ejemplo, acá el TH, esté estimulado por estos citoquinas, van a secretar una forma de TH17, la cual va a estar apta para secretar interleucina 17 y participa en enfermedades autoinmunes. Pasaremos a hablar acerca de otro tipo de células, las cuales son las células T reguladoras, acá abreviado que se denominaba también TRE. En este caso, este tipo de células van a estar involucradas también en la regulación de la respuesta inmune, van a secretar interleucina tipo 10 y el factor del formante beta.
vamos a ver que hay mutaciones. Las mutaciones, por ejemplo, que puede ocurrir son a nivel de FOXP3, el cual es un factor de transcripción muy importante al momento de producir estos linfocitos T reguladores, lo cual si yo, por ejemplo, hay una mutación de ese tipo de gen, va a pasar que no se van a formar adecuadamente los linfocitos tipo T reguladores. Y recuerda que los T reguladores se encargaban de suprimir una respuesta exagerada y con ello evitar enfermedades autoinmunes. En cambio, si hay una mutación, pues va a generarme una enfermedad autoinmune. Es por ello que puedo decir que mutación de este tipo de gen está asociada a enfermedades autoinmunitarias. Ahora vamos a hablar acerca de las complejos de compatibilidad y las células expresoras de antígenos. Bien, las células presentadoras de antígenos, que aquí está como las células APC, recuerda que te había mencionado que había una diversidad de células, como son las células de Langerhans, las células de Kupffer, aquellas células también como las microglias, ¿no es cierto? Entonces, estas células lo que van a hacer es que van a presentarme a los antígenos ya procesados hacia el complejo de histocompatibilidad, que es el MHC. Esto, por ejemplo, puede variar, como te dije, puede ser MHC2 o puede ser MHC1, es decir, complejo de histocompatibilidad de tipo 2 o complejo de tipo 1. Y esto va a depender, perdón, del tipo de linfocito. En este caso, presentando, si el linfocito tipo TCD4 va a estar asociado al complejo de histocompatibilidad de tipo 2. En cambio, si es un linfocito, vamos a dibujarlo por acá, si es un CD4, está asociado a este complejo, al complejo de tipo 2. En cambio, si es un linfocito tipo TCD8, va a estar asociado al complejo de histocompatibilidad de clase 1. Entonces es importante que recuerdes esta diferencia, ya que no es lo mismo la presentación en un caso de un linfocito de tipo TCD4 que otro linfocito, por ejemplo, el TCD8. ¿No? Entonces, ¿cómo va a interactuar? Bueno, esto va a ser un momento. Te voy a explicar, por ejemplo, cómo es que iba a funcionar esto. A ver, en un gráfico. Acá tenemos a dos células, ¿sí? Acá está una célula y acá esta es otra célula. Esta célula de acá es la célula helper o auxiliar, es decir, que es el linfocito tipo CD4. Acá tenemos al linfocito ya no CD4, sino al linfocito CD8, el cual es citotóxico. Entonces, cada uno va a tener un receptor que es el TCR. Este receptor va a estar, por ejemplo, por acá. Y acá tiene su receptor de acá. Este receptor va a recibir a un antígeno. Supongamos que este de rosado es nuestro antígeno, el cual, por ejemplo, o bueno, un péptido, un fragmento microbiano que es nocivo para el organismo. Entonces, este linfocito, mira, está transportando a mi antígeno y este linfocito también está transportando a un antígeno. Ahora, este péptido o fragmento va a tener que ser presentado. Por eso que decimos que estas linfocitos tipo T también son células presentadoras de antígenos porque están presentando, como vemos acá, están que presentan a un determinado antígeno. Quien lo va a recibir es la célula o el complejo de histocompatibilidad. Lo ponemos a ver. Este, por ejemplo, sería mi complejo de histocompatibilidad. Tenemos el complejo de histocompatibilidad de tipo 2 y acá otro complejo, el de tipo 1. Al igual que este linfocito, mi complejo también va a tener un receptor. En ese caso se llamaría como receptor del complejo de histocompatibilidad de tipo 2 y acá como receptor del complejo de histocompatibilidad de tipo 1. Lo que va a pasar es que acá mi péptido tiene la obligación de llegar hacia mi receptor. Y acá, de igual manera, también mi péptido o el antígeno hace este receptor. Por eso que decimos que se trata de un linfocito tipo TCD4, va a ser presentado a un complejo de histocompatibilidad de tipo 2, no al 1. Y si se trata de un linfocito tipo TCD8, va a tener que ser presentado a un complejo de histocompatibilidad de tipo 1. Para que recuerdes más fácilmente, imagínate el número 8, y por ejemplo, cuando digan 4, ¿con qué número tienes que multiplicarlo para que te dé 8? Por 2, ¿verdad? De igual manera, acá, por ejemplo, si te dicen ya el número sería, el número es 8, recuerda siempre. Si en vez de TC4 te dicen el 8, ¿por qué número vas a tener que multiplicarlo para que te dé un 8?
No sería por 2 como acá, sino sería más bien por uno, ¿verdad? Entonces, acá sería el uno, lo cual me dice que para un linfocito tipo TCD8 vamos a hacer, va a tener que presentarse a un complejo de histocompatibilidad tipo uno, y cuando sea un linfocito tipo TCD4 o auxiliar, va a ser necesario presentarse a un complejo de tipo 2. Entonces sería todo con respecto a esto. Recordando que los CD4 pues, van a actuar indirectamente, estimulando a las células al tipo B por anticuerpos. Los citotóxicos son enemigos también células asesinas porque van a atacar directamente. Las células T reguladoras se van a encargar de controlar y evitar que la respuesta sea demasiado exacerbada. Y cuando hay una mutación de este factor, el cual es importante para formar este tipo de células, va a asociarse a una enfermedad autoinmune porque no hay control sobre una respuesta exacerbada. Tenemos acá la subdivisión de los T auxiliares, es decir, los CD4, en presencia de cualquier estímulo. Si hay estímulo, por ejemplo, en la minifocito T auxiliar recibe estímulo del interleucino tipo 12, se va a diferenciar en linfocito tipo TH1. Si recibe estímulo del interleucino tipo 4, se diferencia en TH2, y si recibe estímulo de esto, se va a diferenciar en TH17. Aquí está lo que producía cada uno, y bueno, sería todo con respecto a esa diapositiva. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Acá tenemos acerca de receptores de superficie y contrarreceptores en células T. Vamos a hablar un poco acerca de ello. Bien, tenemos a cada receptor, tenemos al CD3, al CD4. Como vemos, estos receptores, por ejemplo, van a estar ubicados el CD4 en la de clase 2, como te había dicho. Mejor dicho, la célula, por ejemplo, en caso sea de tipo CD4, su receptor se va a unir a un receptor del complejo de histocompatibilidad de tipo 2, pues se mira contra receptor. Si mi célula es un linfocito tipo TCD8, el receptor del linfocito tipo TCD8 se va a unir al receptor del complejo de isocompatibilidad de clase 1. Recuerda que te dije que te memorizaras, por ejemplo, con lo siguiente, que era, ay, perdón. Te dije que memorizaras, por ejemplo, con el número 8, ¿verdad? Cuando haya, por ejemplo, 8 va a ser tu número. Cuando te digan que es un linfocito tipo TCD4 y te preguntes qué tipo de complejo será 2 o 1, multiplicas aquí por 2 para que te dé 8. Y cuando te digan que es una célula tipo TC8, es decir, acá 8, y para que te dé 8, ¿con qué multiplicarías? Por 1. Por lo tanto, significa que va a reconocerlo el complejo de su compatibilidad de tipo 1. Tenemos acá el ligando CD40, el cual, esas serían sus funciones de CD28, el cual se une, por ejemplo, al B7. Bueno, esto de acá no es tan importante en fisiopatología, lo vas a ver más en el curso de inmuno, por ejemplo. Hasta acá sí es importante que te aprendas, esto de acá sí, pero esto de acá lo demás ya no. Acá lo mismo también, más que todo importante en inmuno, no es tan relevante en el curso de fisiopatología. Seguimos por acá acerca de los linfocitos ahora citotóxicos. Habíamos visto acerca de los reguladores, los cuales eran los CD4, pero vamos a pasar a los citotóxicos o denominados también los CD8, ¿verdad? Entonces, estos tóxicos, como te había mencionado, son aquellos que van a actuar directamente eliminando las células infectadas, o, por ejemplo, células infectadas por virus, células que son afectadas también por algún tumor o tejidos extraños. Entonces, estos, por ejemplo, no van a esperar ninguna señal ni van a coordinar con otras células, sino que de frente van a atacar a la célula que encuentren o no reconozcan como adecuada, ¿no? O propia del organismo. La diferencia, como dice acá, está en que los citotóxicos se van a distinguir de estos porque van a expresar, por ejemplo, mira, vemos acá el CD8, aparte que van a ser reconocidos, como te dije, el citotóxico o denominado CD8 por el complejo de clase 1. En cambio, un linfocito tipo T auxiliar, el cual era también conocido como CD4, este va a ser reconocido por un tipo de receptor, el cual pertenece al complejo de clase 2. Entonces, aquí tenemos el CD8 con el clase 1 y el CD4 con el de clase 2, ¿verdad? Esa sería la principal. Y bueno, ya sabe la diferencia también que es tóxico actúa directamente, en cambio el auxiliar va a más bien estimular a una célula, la cual es la célula de tipo B o linfocito tipo B. Este linfocito B al recibir el estímulo va a activarse y va a formar célula plasmática, y como célula plasmática está lista para producir anticuerpos o inmunoglobulinas, que son 5 las que ya habíamos mencionado anteriormente. Tenemos acá mecanismo de eliminación de las células blanco,
En ese caso, tenemos que por ejemplo, los linfocitos citotóxicos tienen que eliminar las células blancas, obviamente. O sea, cuando encuentran, por ejemplo, una célula a la cual quieren eliminar, lo van a hacer de dos mecanismos. Recuerda que este tipo de células, pues, linfocitos van a reconocer rápidamente algo, pues, patógeno, algo extraño, y lo van a atacar. Entonces, lo va a hacer, por ejemplo, mediante liberación de perforina y granzimas, las cuales son proteínas que son tóxicas para para aquella célula en blanco, si la célula objetivo, mejor, o célula indiana, la cual quiere eliminar, porque lo que va a hacer la perforina, como dice su nombre, es formarme poros a través de la membrana plasmática. Y luego, esta formación de poros va a permitir que entren las granzimas, que son serina-proteasas. Las granzimas dentro de nuestra célula van a inducir a una lisis, es decir, una destrucción en la célula y de esta manera matan a la célula infectada, puede ser una célula viral, puede ser una célula tumoral. Entonces, acá sería el primer mecanismo por el cual se elimina una célula blanco, célula objetivo. Recuerda que esa célula blanco hace referencia a células infectadas por virus, a células tumorales o a tejidos extraños. El otro mecanismo por el cual va a matar sería por interacción con Fas y Fas ligando. En este caso, el tipo T citotóxico, CTL, también puede inducir una apoptosis de la célula objetivo que tiene planeado matar. Lo que va a hacer es expresar, por ejemplo, el ligando Fas en su superficie. Ese Fas L se va a unir al Fas. Recuerda que el Fas va a ser una proteína que va a estar en la superficie de la célula que quiere matar, lo cual al activarse, mira, Fas L, Fas ligando que tiene él, más el Fas de la superficie de la célula que quiere matar, va a activar la vía de la apoptosis, lo cual va a llevar a una muerte celular programada. Entonces, acá, si me han entendido, hemos visto, vamos a limpiar todo, acerca de los linfocitos tipo T reguladores tóxicos. Hemos visto, por ejemplo, que los de tipo regulador, o sea, los auxiliares, también denominados CD4, esos de acá van a actuar pues de una manera menos directa. Lo que van a hacer es estimular a otro tipo de células como son las células B. Las células B, cuando son estimuladas por el antígeno, van a ser maduras, se van a madurarse y van a convertirse en células plasmáticas. Una vez como células plasmáticas, van a mantener toda la capacidad para producir anticuerpos. Mientras tanto, no son capaces. Entonces, hemos visto también que los CD8, por lo contrario, son células asesinas, citotóxicas, las cuales no van a planear ni dudar en matar a una célula extraña, lo van a atacar directamente. Hemos visto también aquellas células T reguladoras que son los TREX, TREC, las cuales se van a encargar pues de evitar que la respuesta inmune sea exacerbada. Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar una respuesta inmune exacerbada? Podemos encontrar en la sepsis. La sepsis se caracteriza por una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, la cual va a causar daño en diferentes tejidos. Entonces, lo que va a pasar en la sepsis es que no está funcionando adecuadamente este tipo de células, las células reguladoras, por lo cual hay una inflamación sistémica exacerbada. Es por ello que es importante ese tipo de célula para evitar enfermedades autoinmunes. Si hay una mutación en este tipo de factor, nos conduce a una enfermedad autoinmune. Aquí está también, como les he explicado, el complejo de histocompatibilidad y cómo le hemos asociado a ese tipo de células. Recordemos que hemos visto acerca de si nos encontramos de una célula tipo CD4 y una célula de tipo TCD8, ¿no? Acá una auxiliar y acá una célula TCD8. Esta, por ejemplo, va a estar teniendo su receptor acá, su receptor acá. Este receptor va a captar a un antígeno, a un patógeno. Este supongo que es mi antígeno, ese de verde. Una vez que ha captado, pues va a tener que presentarlo, ¿no? No se lo va a quedar. Para ello voy a dibujar acá a mi complejo de isocompatibilidad. Son dos complejos, los cuales también van a tener receptores. Acá en el CD4 va a tener o va a corresponder con el complejo de histocompatibilidad de tipo 2. Y acá mi célula TCD8 va a darle el antígeno, el patógeno que ha captado al complejo de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces podemos decir que el linfocito tipo TCD4 va a enviar su péptido, su antígeno a ese tipo de complejo, mientras que el linfocito tipo TCD8 va a enviar el complejo, o mejor dicho, el péptido hacia ese tipo de complejo, el complejo 1. Entonces, eso hemos visto con respecto a ese tipo de linfocitos. Ahora el regulador también acá, y esa es la explicación hasta ahora de todo. Pasamos a la siguiente diapositiva en la cual hemos visto esto, en la cual lo importante era estos de acá, esto solamente corresponde más a inmunología como curso propiamente, eso acá también de acá no nos importa, ¿verdad? Acá hemos visto acerca de los linfocitos tipo citotóxicos que ya estaba mencionando, los cuales, por ejemplo, se unen
al complejo de clase uno y los auxiliares al de clase 2. Es lo mismo que está explicando ese dibujo. Recuerda que estos van a actuar directamente, no van a ser tan pacíficos como los de tipo B, y van a actuar sobre células, por ejemplo, tumorales o células infectadas por virus o cualquier tejido extraño que ellos detecten. Como mecanismo de eliminación, es decir, cómo van a matar este tipo de células, van a ser por la liberación de perforinas y granzimas. Recuerda que la perforina va a ser una proteína que va a inducir poros y luego esos poros van a facilitar la entrada de granzimas, los cuales van a inducir una lisis. Y cuando quiera, por ejemplo, matar por Fas y Facele, recuerda que el Fas en este caso va a ser propio de una proteína que va a estar en este tipo de células infectadas, en células que están malas, y lo que va a dar es este Fas ligando, va a expresar Fas ligando superficie, va a hacer que se una porque va a unir su faz L con el faz de la proteína que quiere matar y esta unión va a permitir que se desencadene o se active la vía de la apoptosis, o denominado también la vía de la muerte celular programada. Tenemos acá ahora, ahora otro tipo de células que son las células tóxicas de memoria. Ahora explicaremos a qué esas células. Recuerden, en inicio les había explicado que había dos tipos de sistema inmunitario. Había un sistema de tipo adaptativo y otro de sistema innato. Recordemos que el innato no tiene memoria, sin embargo, me va a permitir una respuesta muy rápida y es la primera línea de defensa que va a actuar cuando ingresa un patógeno. Lo podemos encontrar también en barreras naturales. En cambio, el adaptativo, pues íbamos a encontrar que este se desarrollaba todavía en días, va a ser una respuesta aún más lenta, pero lo beneficioso de ese tipo de sistema inmunitario adaptativo es que va a generar mi memoria. Entonces, ¿qué células van a generar mi memoria? Simplemente son las células citotóxicas de memoria, así de fácil es su nombre, las cuales indican pues que se ha generado después de una exposición. Estas células pueden perdurar durante mucho tiempo en el cuerpo y me van a dar el beneficio de que van a proporcionar una respuesta mucho más rápida y más eficiente si en caso el mismo patógeno o infección vuelve a aparecer. Eso es esencial en la inmunidad de memoria. De esta manera protege al organismo con infecciones virales persistentes o latentes. Por si se me da una infección alguna, un parásito, pues me voy a defender a la siguiente expresando simplemente o actuando en la parte de memoria. Tenemos también el otro lado que son las células T reguladoras, como te he mencionado, esas células T reguladoras son denominadas células tipo Treg. Estas células tipo Treg van a encargarse, por ejemplo, de evitar que haya una respuesta inmunitaria de tipo exacerbada. Entonces, de esta manera, pues hace que se evitan enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa si en alteraciones de células T reguladoras? Pues el sistema inmune no va a controlar la medida en cómo responda y se pueden producir respuestas demasiado exageradas, por lo cual me va a dar una enfermedad autoinmunitaria con mucha seguridad. Bueno, entonces seguimos ahora acerca, esos, como se acá en la gráfica, ahí está un linfocito tipo T virgen, es decir, un linfocito que no se ha expuesto todavía un antígeno. Obviamente, cuando llega a presentarse con un antígeno, va a ser reconocido por su receptor. Este se va a transformar en un linfocito tipo T efector, capaz de ahora sí reaccionar contra el antígeno que ha ingresado. Y obviamente, cuando ya sucede todo el proceso de la infección del sistema inmune, va a quedar como un linfocito tipo T de memoria, o sea, hay algunas células que se van a convertir en efectoras, pero otras células van a ser en memoria, y estas van a quedar de almacenamiento para que cuando la infección vuelva a aparecer, el sistema inmune ya sepa reconocerlo y actúe de manera más rápida, eliminando al patógeno y así evitando mayores daños en una próxima infección. Ahora pasamos acerca de la activación del linfocito tipo B y ya bueno, sería casi para terminar, ya estamos, falta poco. Acerca del linfocito tipo B, recordemos que era un linfocito encargado de producir anticuerpos. Como te había dicho, este linfocito va a estar encargado de la respuesta de tipo humoral, en cambio el linfocito tipo T va a ser una respuesta celular. Recuerda que el linfocito tipo B, al encargarse de una respuesta humoral, se va a encargar de producir anticuerpos o inmunoglobulinas y de esta manera pues va a neutralizar los patógenos. ¿Cómo va a ocurrir entonces este proceso? Vamos a explicar detalladamente. Empezamos por la parte de ese reconocimiento del antígeno. Bien, entonces, cuando nosotros activamos el linfocito, bueno, la activación del linfocito, voy a dibujar acá. Bueno, acá tenemos, a ver, nuestro linfocito B, ¿ok?
Este sería el linfocito B, supongamos, va a comenzar, obviamente se va a activar cuando se presenta un antígeno. Antígeno. Cuando entre en contacto con el antígeno, se va a activar, entonces se va a unir al receptor de la célula o del linfocito tipo B, que son, por ejemplo, esos receptores en este tipo de linfocitos se denomina como BCR. Estos receptores pues, van a permitir unirse al antígeno y obviamente van a generar en respuesta cuando se activa una célula, se va a convertir en célula plasmática y va a ser ya capaz de producir anticuerpos. Después sigue la segunda etapa que corresponde a regulación por citoquinas y correceptores, en la cual hace referencia a interleucinas o citoquinas como son la interleucina 2, la 4, la 5 y la 6 por los linfocitos tipo T auxiliares, los cuales van a ser activados en tejidos linfoides secundarios, como te había mencionado, son en ganglios. Entonces lo que va a pasar es que este linfocito tipo T auxiliar va a liberar estas citoquinas por ejemplo, en ganglios linfáticos, y de esta manera va a promover la proliferación de las células B y también su diferenciación ya terminal. Una vez que ha recibido mi linfocito tipo B el estímulo de estas citoquinas, ahora sí se va a convertir definitivamente o se va a transformar en una célula plasmática. Entonces recuerda que para que un linfocito tipo B se transforme en una célula plasmática, no solamente ha tenido que tener un contacto con el antígeno, sino que también ha recibido el estímulo de citoquinas como son la 2, la 4, la 5 y la 6 por parte de los linfocitos tipo T auxiliares, que son los linfocitos tipo T, los CD4, ¿no? Es decir, que el linfocito tipo B ha dependido del aporte de un linfocito tipo T CD4. Este CD4 le ha dado citoquinas como la 2, la 4, la 5 y la 6, lo cual ha hecho que ya se diferencie de manera terminal y se convierta en nuestra gran célula plasmática, la cual va a ser capaz de producir anticuerpos. Va a influenciar el complemento en su tercer paso, ya que en este caso la respuesta inmune del linfocito, perdón, claro, linfocito tipo B se va a ver potenciada si es que los factores del o fragmentos del complemento se unen a los receptores de la célula B. Por ejemplo, como te había mencionado, nuestra célula B tiene receptores. Los receptores se denomina como el BCR. Este, por ejemplo, puede recibir también a fragmentos del complemento al mismo tiempo que el antígeno está ocupando este lugar, lo cual va a potenciar la acción. Luego tenemos como cuarta etapa a la interacción entre CD40 y CD40L, el cual aquí necesitamos la participación de los linfocitos tipo T. En este caso, estos linfocitos T van a desempeñar también un papel importante, ya que van a expresarme CD40L, que es, en otras palabras, el ligando del receptor CD40. ¿Dónde lo va a expresar el linfocito tipo T? Obviamente en su superficie. Y esto va a permitir la interacción entre el ligando del CD40 de las células T, como estaba mencionando, con el receptor CD40 de las células B. A ver a ver, es decir, si me estás entendiendo, por si acaso voy a dibujarlo de nuevo. Primero tenemos acá a un antígeno malo, que hay una bacteria, la cual va a ser reconocida por mi célula B. La célula B va a presentar sus receptores, así como hay algunas células que presentan, por ejemplo, el sistema inmune, el Toll-like. En el caso de la célula B, el receptor se denomina BCR. Este va a ser reconocido por el BCR, pero acá no acaba la cosa, sino que va a recibir citoquinas. Estas citoquinas van a ser aportadas por un linfocito, el linfocito TCD4. Entonces, este linfocito TCD4 va a aportarme citoquinas. ¿Qué citoquinas me va a aportar? Pues van a ser numerosas citoquinas como son 2, 4, 5 y 6. Cuando me ha aportado esas citoquinas y las ha recibido el linfocito B, este ya va a estar listo totalmente para madurar y convertirse en una célula plasmática, la cual es capaz de producir ahora sí diversos anticuerpos. Obviamente, podemos potenciar el efecto de las células B con el complemento, pero es importante ya que el complemento, si se une, por ejemplo, un fragmento al receptor BCR, al mismo tiempo que se está uniendo el antígeno, va a potenciar la acción. Ahora, tenemos la participación de esa interacción de CD40 y CD40L. En este caso se va a sumar un linfocito tipo T. Este linfocito T va a tener en su superficie el receptor de CD40. Este CD40 se va a unir, acuérdate, el CD40 se va a unir al CD40, claro, al CD40 de las células B. Este va a ser el CD40L del linfocito tipo T, se va a unir al CD40 de las células B.
¿Cómo se va a unir? Pues esta interacción va a activar la síntesis de inmunoglobulinas y también va a activar, por ejemplo, la apoptosis, que la muerte será programada, lo cual va a facilitar la eliminación de los microorganismos. Como quinto factor tenemos el cambio de isotipo, en el cual, por ejemplo, en los anticuerpos puede pasar que al cambio de isotipo se refiere a que, mira, vamos a explicar acá. Inicialmente mi célula B va a producir una inmunoglobulina. Inmunoglobulina que va a producir es inmunoglobulina tipo M. Pero, claro, sí, sería la M. Sin embargo, esta va a ser una inmunoglobulina inicial y la verdad que va a ser algo limitada con la defensa de organismos. Lo ideal sería que se produzca otro tipo de inmunoglobulina, por ejemplo, la G, la A y la E, pero se va a producir automáticamente, no, precisamente tiene que cambiarse el isotipo. El cambio de isotipo hace referencia a que mi célula plasmática deja de producir exclusivamente inmunoglobulina tipo M, la cual no es muy eficaz, y empieza a producir las que sí son eficaces, como la A, como la E y como la G. Este tipo de inmunoglobulinas sí van a ser muy eficaces en el momento de controlar alguna infección. Entonces tenemos pues el cambio del isotipo en ese tipo de células. Y bueno, algo curioso es que hay un síndrome que se denomina síndrome de hiperinmunoglobulina tipo M, el cual está ligado al X, es decir, que es una herencia pues ligado al ese cromosoma, por lo cual es más frecuente en varones, ya que tienen solamente un cromosoma X, a diferencia de las mujeres, pueden ser portadoras y tienen síntomas menos graves, incluso solamente pasan desapercibidas si diferencian de un varón. En este caso, este síndrome hace referencia a niveles altos de inmunoglobulina tipo M y a deficiencia de otro tipo de inmunoglobulina, como la inmunoglobulina de tipo G, la A y la E, lo cual me va a generar de igual manera una inmunodeficiencia. Por último, está la presentación de antígenos de respuesta de memoria, en la cual, además de producir anticuerpos, los linfocitos tipo B van a capturar antígenos, como te había mencionado, y estos, por ejemplo, van a ser presentados hacia los linfocitos tipo T, CD4. Entonces, como te había explicado anteriormente, los CD4 iban a presentar los antígenos al complejo de histocompatibilidad, ¿recuerdas? Para que te dé 8 sería el 2, ¿verdad? Pero ¿quién presentó este antígeno al linfocito tipo T, CD4? Ahí está la respuesta, sería el linfocito tipo B. Por ello, podemos decir que las células presentadoras de antígenos son varias. Tenemos un linfocito tipo B, a los T, que son CD4, CD8, a las células de Langerhans, a las células de Kupffer, y también a otras células como en las microglias que están a nivel del sistema nervioso central. Ahora pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de los anticuerpos. Espero que hasta aquí quede todo claro. No sé si volver a explicar algunos puntos. Vamos a pasar, creo, a ver. No lo hemos repasado, pero vamos a seguir entonces acerca con los anticuerpos. Los anticuerpos, como sabemos, son aquellas proteínas que nos van a defender del ataque de los antígenos. Los anticuerpos también se denominan inmunoglobulinas, son proteínas de alta especificidad que se unen a las sustancias antigénicas. Los anticuerpos van a reconocer estructuras tridimensionales, a diferencia de los receptores, por ejemplo, los TCR, que se van a unir a segmentos peptídicos cortos y no tienen una estructura tridimensional. En cambio, lo bueno de estos anticuerpos es que se unen a estructuras que tienen una forma bien compleja, como lo es una estructura tridimensional. Como te estaba mencionando, este tipo de los anticuerpos van a tener una diversidad de especificidades, por lo cual vamos a ver que para cada anticuerpo se une pues a una especie, a un determinado antígeno, o si no, bueno, cuando no hay cierta especificidad, por decir, de antígeno-anticuerpo, hay clones de anticuerpos, es decir, que hay un grupo de anticuerpos que va a ser muy similar, lo cual le va a permitir unirse a antígenos también muy similares. Tenemos el caso de recombinación somática en los segmentos, por ejemplo, que van a ocurrir en linfocitos tipo B. En este caso, esta recombinación somática va a ocurrir mutaciones somáticas después de una estimulación antigénica, lo cual va a incrementar aún más la afinidad del anticuerpo entre la respuesta inmunitaria. Asimismo, estos anticuerpos se caracterizan por tener una recombinación somática, es decir, que van a poder intercambiarse, por ejemplo,
intercambiar ciertos segmentos de genes, los cuales va a permitir una mayor afinidad. Pero, ¿qué pasa si esa recombinación somática es alterada? Si esta recombinación somática es alterada, nos va a dar una deficiencia de linfocitos tipo T y B. Cabe resaltar que los genes que se encargan de la recombinación somática en los linfocitos son el RAG1 y el RAG2, es decir, en RAG1 y RAG2. Estos genes son muy importantes, como te estaba diciendo, se encargan de la recombinación somática en los tipos anticuerpos. La estructura de una inmunoglobulina, como vemos acá, tiene una estructura polipeptídica, tiene cuatro cadenas. Es importante esto, recuerda que hay cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, ¿sí? Dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras. Cada cadena, a su vez, va a tener una región variable, como vemos acá, en la cual la región variable se va a unir al antígeno, ¿ok? Y una región constante. Vemos acá que tiene una región constante, sería mi cadena, como vemos acá, la ligera, sería la cadena pesada. La cadena pesada, mira que no tiene más que solamente la porción constante. En cambio, la cadena ligera tiene una porción constante como una porción variable. La porción constante, pues esta simplemente va a ser aquella a la cual va a pertenecer en la misma inmunoglobulina. ¿Ok? Entonces, la región constante, pues va a tener va a ser la misma inmunoglobulina, pero que la región variable va a ser muy importante porque esa va a ser el sitio en el cual se va a unir el antígeno microbiano. Entonces, si te preguntan a qué parte o a qué región se une el antígeno microbiano, tú respondes hacia la región variable, y la región constante simplemente va a ser aquella la cual va a estar conformada también en la cadena ligera, pero también en la cadena pesada, y esta más bien va a ser la que se va a unir en este caso, si podemos decir, o te preguntan a qué se une a la membrana plasmática de la célula B, porque recuerda que la célula B va a ser la productora de anticuerpos, ¿no? Entonces, acá le ejemplificamos una célula plasmática, célula B. Aquí está mi inmunoglobulina. La región constante, aquella que se va a unir a este tipo de célula, la célula B. Y tenemos acá la región variable, la cual se va a unir a los antígenos, que van a ser, por ejemplo, de microbios. Espero que quedó claro hasta acá. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acerca del mecanismo de eliminación del antígeno. Bueno, hay diferentes mecanismos. Empezamos hablando acerca de neutralización, la cual hace referencia cuando el anticuerpo se va a unir, por ejemplo, vamos acá, vamos a dibujarlo para que el anticuerpo se une, en este caso, a una toxina bacteriana o a un veneno, lo cual cuando se une a este, supongo que este es el veneno extraño, esta es la toxina, cuando se une lo va a neutralizar, puede neutralizar, y cuando hablamos de neutralizar significa que va a eliminar esa actividad y promueve la eliminación de este complejo a través de sistema retículo nuclear. Es decir, que simplemente al veneno, la toxina, lo va a dejar sin eficacia. Siguiente mecanismo sería la ozonización. La ozonización sería, pues, cuando los anticuerpos van a recubrir, en este caso, a una superficie bacteriana, como es mi bacteria. En este caso, recubre una superficie bacteriana, lo cual va a aumentar la fagocitosis por el macrófago. Es decir, que va, por decir, a marcar, le va a indicar, como si pusiera una marca, y esa marca le dijera al macrófago que se lo coma la bacteria. Entonces, ayuda al macrófago de alguna otra manera a realizar la fagocitosis. Entonces, cuando es este anticuerpo que ha facilitado la fagocitosis por el macrófago, a este proceso se denomina ozonización, ya no solamente la fagocitosis. El complemento, como te dije, va a ser muy importante ya que es un sistema de proteínas que puede realizar varias funciones. Entre ellas está, por ejemplo, la lisis, la ozonización. La lisis, por ejemplo, va a destruir la misma célula infectada, ¿no? Tenemos también la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. También sería otro mecanismo en el cual hay anticuerpos como la inmunoglobulina tipo G. Esta inmunoglobulina tipo G se puede unir a una célula que te había dicho anteriormente, conocida como célula nula, que era célula natural killer, la cual eliminaba sin pensarlo a las células infectadas. En este caso, cuando se une la inmunoglobulina tipo G a este tipo de célula, lo que va a activarme es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Como te había mencionado, la célula natural killer es una célula citotóxica, dependiente de anticuerpos, porque en este caso estamos viendo cómo está participando, pues, en la presencia de la célula B con el anticuerpo. Y lo bueno de este tipo de respuestas es que va a generarme una memoria, a diferencia de una citotoxicidad independiente que te había mencionado, ¿te acuerdas? No generaba memoria. Eso es algo importante acerca de la citotoxicidad.
Dependiente de anticuerpos genera memoria e independiente no genera memoria. Por otro lado, tenemos la desactivación de respuesta inmunitaria, es decir, que después de una eliminación exitosa del antígeno, la inmunoglobulina tipo G ya llega a desactivar la respuesta inmune para que con ello también no haya una respuesta exacerbada, ¿no? Porque lo que también no queremos es que generar una respuesta a una enfermedad autoinmune. Nosotros queremos combatir contra el antígeno extraño, pero no queremos obviamente dañar nuestros órganos por una excesiva actividad de nuestras células. Porque recuerda que las citoquinas, aparte de dañar el agente patógeno, también llegan a dañar el tejido. Por eso que vemos en la tuberculosis, por ejemplo, al ser el TBC, este bacilo muy difícil, va a ser ingerido por el macrófago, sin embargo no va a poder ser fagocitado, se empiezan a acumular una serie de macrófagos alrededor para tratar de consumirlo. Entonces aquí se va a formar un granuloma. Estos macrófagos, para tratar de eliminar este bacilo de Koch, que va a ser muy difícil, como te digo, de eliminar, van a secretar sustancias como son las citoquinas. Las citoquinas no solamente van a tratar de dañar al bacilo, sino también a lo que le rodea, que es el tejido pulmonar. Entonces, como va a dañar el tejido pulmonar, pues es por eso que podemos encontrar a nivel del pulmón cierto daño cuando hay TBC, especialmente en la zona de los ápices, ya que hay mayor oxígeno y es el lugar predilecto por la tuberculosis. Recuerda que la TBC pues es una vacío que requiere de oxígeno para poder sobrevivir. Ahora pasaremos acerca de los mecanismos de la inflamación. Acerca de los mecanismos de inflamación, tenemos que primero hay acerca de la eliminación del antígeno extraño. Esta eliminación del antígeno se da por mecanismo, sea celular o humoral. Vamos a ver que participan también las citoquinas y anticuerpos liberando sustancias proinflamatorias. Una vez controlada la inflamación, va a facilitar la eliminación eficiente de microbios, de células infectadas, de tumores. Después veremos que obviamente hay un efecto perjudicial de la inflamación también, ya que si en caso hay una activación descontrolada de linfocitos y una producción no regular de anticuerpos, como te mencioné, van a llegar a producir daño tisular. Es por ello muy importante el papel de las células T reguladoras porque lo que van a hacer es evitar una respuesta inmunitaria exagerada que pueda dañar a mis propios órganos. Luego seguimos con el desequilibrio, en este caso se llama inflamatorio, en caso, por ejemplo, este desequilibrio pues, se ha causado si es que hay de fondo comorbilidades como son defectos genéticos, infecciones, neoplasias, exposición a desencadenantes ambientales. Seguimos con el mecanismo de regulación anómala, en el cual pues hay ciertos mecanismos que van a promover la regulación anómala y la persistencia de la inflamación, lo cual pues va a hacer va a agravar y va a causarme pasar de una inflamación aguda a una inflamación crónica. Acá tenemos sistema de complemento, como te dije, se activa cuando hay unión de antígeno-anticuerpo. Entonces empieza el complejo primero, el C1, el C1 después se va a dividir en C2B y CD4, luego va a estar C3. Recuerda que el C3, por ejemplo, se va a dividir, o sea, se va a hidrolizar cuando se hidroliza, es donde vamos a pasar ahora a la vía alternativa y tenemos como resultado de la fragmentación C3A y C3B. Luego el complejo C3B se va a fragmentar o como tú dices, C5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese C5 también se va a fragmentar, el C5 se fragmenta, al igual que el C3, en un C5A y C5B. Una vez que tenemos el C5B, ese C5B en conjunto con el C6, C7, C8, C9, se forman o se unen para formar un complejo conocido como el complejo de ataque de membrana, el cual es muy importante cuando te pregunten, por ejemplo, ¿cuál es el complejo de ataque de membrana? Tú puedes decir un numeral desde el C5B hasta la C9 en la cual pues ese complejo ataque de membrana lo que va a hacer es a la célula es atacarla, inflarla y mira, como vemos, dice ahí, va a explotar. La vía clásica hemos visto que era todo lo anterior antes de que haya la hidrólisis de la C3, era el reconocimiento del antígeno. Recuerda que la vía clásica se va a estimular por la unión de antígeno-anticuerpo, como vemos acá, si te pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el estímulo de activación de la vía clásica? Tú respondes que es la unión antígeno-anticuerpo, lo cual hace que el complejo C1 se active, se fragmente en el complejo C2B, C4B, después en C1, por ejemplo, ese fragmento y como resultado de la C3A convertasa, ¿no? Y hasta acá llega la vía clásica, la vía alternativa que te he dicho que empieza por hidrólisis de C3 y hay una vía que es la tercera vía y última vía del sistema de complemento, que es la vía de vía de la lectina, la cual está desencadenada o se va a activar cuando hay presencia de azúcares, en el caso del antígeno, o sea, del que está presente, del producto microbiano.
Entonces sería con sistema de complemento, recuerda las tres vías, la clásica, la alternativa, la de lectinas, la cual se estimula por azúcares, por manosa, la alternativa que se inicia a partir de hidrólisis de C3, la clásica a partir del complejo C1. Si te preguntan desencadenante de la vía clásica sería el unión antígeno-anticuerpo. Y es muy importante el complejo antígeno membrana que va de C5 hasta C9. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá vamos a ver lo que tanto estaba mencionando acerca de las respuestas de hipersensibilidad. Obviamente, en cursos como por ejemplo patología general, veremos más a fondo acerca de cada tipo de hipersensibilidad, acerca de su fisiopatología y de diversas enfermedades, pero acá solamente, como estamos en fisiopato, hablaremos acerca de algunas generalidades de esta hipersensibilidad. Tenemos que hay cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad. Está la de tipo 1, la 2, la 3 y la 4. Empezamos, por ejemplo, por la 1, la cual es una reacción hipersensibilidad inmediata y está mediada por una inmunoglobulina. La inmunoglobulina que la va a mediar sería la inmunoglobulina de tipo E y esta pues va a estar desencadenada, en este caso, cuando se une el antígeno a la inmunoglobulina E, va a expresarse o va a activar a células como son los mastocitos y basófilos. Recuerda que en la diapositiva anterior, muchas diapositivas anteriores habíamos visto que estas células mastocitos y basófilos van a presentar receptores para la inmunoglobulina de tipo E. Ejemplos donde puedo ver o en qué enfermedades, trastornos, patologías, condiciones puedo ver este tipo. Lo vamos a encontrar en el choque anafiláctico o shock anafiláctico, en la rinitis alérgica, en el asma alérgica y en reacciones alérgicas a fármacos. Como vemos acá, todo está ocasionado por alergia. También podemos encontrarlo en alergia a mariscos, a ciertos alimentos, nueces, entre otros, ¿no? Vemos acá la manifestación, se ve una congestión nasal, aumenta pues la congestión, hay cierto eritema, se ve pues en ese caso, con intolerancia también a la lactosa, entre otros, está el asma alérgica, lo está representando. Seguimos ahora con la respuesta o reacción de hipersensibilidad de tipo 2. En este caso va a ser una respuesta citotóxica, en la cual va a involucrar ahora no al inmunoglobulina de tipo E, sino a las dos inmunoglobulinas importantes que son la GM, para que te acuerdes, apréndelo con la palabra, por ejemplo, mega, ¿no? M y G de gano, mega. Pues en este caso, pues vamos a ver que van a actuar, por ejemplo, el sistema de complemento también iba a causar destrucción tisular, es decir, destrucción de tejidos. ¿En donde podemos observarlo? Lo podemos ver en anemia, pues, hemolítica autoinmune, en la enfermedad hemolítica por RH de recién nacido, en hipertiroidismo autoinmunitario también lo podemos encontrar. Seguimos con la reacción de hipersensibilidad tipo 3, en la cual se va a dar por complejos. Este tipo de complejos va a ser entre antígeno y anticuerpo, como te había explicado, y luego también me va a causar una lesión tisular. Lo podemos ver en la reacción de Artus, en la enfermedad de sistémica, y algunas enfermedades como también son el lupus eritematoso, esta artritis reumatoide y la endocarditis infecciosa. Por último, tenemos a la de tipo 4, denominada también como mediada por células. Este caso no está mediada por anticuerpos, por eso se llama mediada por células. Las células que lo van a mediar son linfocitos tipo T y esos van a responder a los antígenos, lo cual puede causar una hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad también se reconoce como hipersensibilidad retardada, la de tipo 4, y la podemos encontrar en la prueba cutánea de tuberculina. Necesitamos diagnosticar, por ejemplo, algunas enfermedades y la dermatitis por contacto como se ve acá, porque los vamos a identificar acá si es reumatoide, cuál corresponde al de tipo 3. Recuerda, para desencadenar, en este caso, una respuesta de tipo 3 necesitamos un complejo inmune, es decir, antígeno anticuerpo. De igual manera, al costado vemos el lupus. Acá tenemos la dermatitis de contacto, la cual sería de tipo 4. La reacción de tuberculina también sería de tipo 4. Vemos acá la de tipo 1, ya que estamos viendo procesos, por ejemplo, alérgicos, y la de tipo 2, citotóxica, la cual te había dicho que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. En este caso, y también otra enfermedad con anemia hemolítica autoinmunitaria, lo que va a pasar es que va a involucrar la unión de anticuerpos como o inmunoglobulinas G o M hacia los antígenos de las membranas celulares. Cuando se une un anticuerpo a un antígeno de membrana celular, va a atacarlo y entonces va a producir pues destrucción celular. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de un caso clínico.
En un caso clínico nos describe acerca de Laura Martínez, la cual es una mujer de 45 años, que presenta en consulta médica dolor, rigidez en articulaciones, síntomas que han persistido durante los últimos 3 meses. La paciente también va a llevar, dice, es una vida generalmente activa. Ya describe cada mañana experimenta sensación de rigidez en sus manos, muñecas, rodillas, tobillos, especialmente al despertar. Esta rigidez tan intensa que dificulta realizar tareas cotidianas como levantarse de la cama, abotonarse la ropa. A lo largo del día presenta inflamación de articulaciones, por ejemplo, se mejora poco a poco, pero la incomodidad persiste. Manifiesta que la rigidez matutina dura más de una hora y en las últimas horas ha notado que sus dedos, especialmente articulaciones, se ven hinchados. También ha experimentado una fatiga generalizada que empeoró con el tiempo, lo cual ha dificultado las actividades diarias. Entonces vamos a ver en este caso de qué patología se trata. Bueno, en este caso clínico nos describe a una paciente que tiene pues artritis reumatoide. Ok, en este caso hablaríamos acerca de una hipersensibilidad de tipo 3, en la cual es una enfermedad autoinmune, pues está formando complejos antígeno-anticuerpo. Lo que va a pasar en este tipo de enfermedad es que va a afectar principalmente articulaciones. La edad de aparición puede ser a cualquier edad. Ok, por ejemplo, es común también en personas jóvenes o de mediana edad, como en el caso de la señora. En cambio, vamos a diferenciar de una artrosis porque acá suele aparecer en personas ya de adultos mayores. Entonces, en áreas afectadas vemos que suele afectar la artritis reumatoide hacia las articulaciones pequeñas y a múltiples articulaciones, como son, por ejemplo, en manos, en muñecas, en codos también está, y los pies. Y como manifiesta en la clínica, pues la paciente tiene problemas a nivel de rigidez en manos, muñecas, rodillas. Entonces, algo importante también de esa artritis reumatoide es que la manifestación va a ser simétrica. Es decir, que si yo tengo una rigidez en mi mano derecha, en la mano izquierda también presentaré lo mismo. Otros síntomas que nos puede indicar que la paciente tiene artritis reumatoide sería el dolor que está presentando a nivel articular, la hinchazón que dice tener en los dedos, el enrojecimiento, el calor, la rigidez matutina prolongada. Esto es muy importante ya que nos va a diferenciar de una artrosis, en la cual la rigidez matutina suele ser breve. En cambio, en la artritis reumatoide, esta rigidez matutina se suele prolongar durante bastante, un considerable tiempo. También puede haber fatiga y fiebre. La progresión de la enfermedad, vamos a ver que puede ser muy rápida y causa daño articular severo si no se trata adecuadamente. Ok, vamos a ver entonces que en ese caso podemos concluir que la enfermedad que está padeciendo mi paciente sería la artritis reumatoide. Ahora vamos a diferenciarlo de otra patología, la cual es la artrosis, en la cual no tiene nada que ver el complejo, mejor dicho, el sistema inmune, pero es importante mencionarlo ya que muchos se suelen confundir y piensan que se trata de un cuadro de artrosis. La artrosis es una enfermedad más que inflamatoria o producida por anticuerpos, no es autoinmune, es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Entonces, es decir, que se debe a un desgaste ya del cartílago. Tenemos que ese desgaste, pues, el envejecimiento es natural en las articulaciones. Algunos factores que lo van a propiciar son lesiones, el sobrepeso, genética también puede influir, puesto que en pacientes con obesidad podemos encontrar que tienen artrosis normalmente a nivel de sus rodillas. Es más frecuente, como estaba mencionando, a partir de personas, adultos mayores y generalmente va a afectar articulaciones mucho más grandes y suele ser de forma simétrica. Es decir, que para que yo decir que esa persona tiene artrosis, tendría que haber un problema o una molestia a nivel de las caderas, de la columna, de las rodillas y suele ser asimétrica. Además que el dolor articular va a aumentar con la actividad física. Y en el caso nos dice que la persona suele ser activa, o sea, hacer ejercicio. Además que no presenta ninguna molestia cuando está haciendo su actividad física, pero acá también vemos que sí va a aumentar, en este caso el dolor de la actividad física. La rigidez matutina, como te había mencionado, suele ser breve y a menudo se escuchan crujidos en las articulaciones cuando se levanta, por ejemplo, escuchan cierto sonido o al caminar, o sea, suenan sus articulaciones, nos indicaría una posible artrosis. En este caso, el desarrollo, a diferencia de una artritis, suele ser progresiva, es más lenta ya que el daño principal se da en el cartílago. Obviamente, en los exámenes diagnósticos vamos a diferenciar también en ambos tipos, ya que en artritis reumatoide podemos encontrar anticuerpos anti-CCP, que son anticuerpos citrulinados, y también podemos encontrar
la prueba de inflamación que nos puede mostrar también la proteína C reactiva. En este caso sería en artritis, pero en caso de la artrosis, pues sería más útil sacar una radiografía, el cual nos mostraría una pérdida de cartílago y también un estrechamiento en el espacio articular. Inclusive puede formarse osteofitos, que son excrescencias óseas, que solamente van a ser características de una artrosis, nunca van a estar en una artritis. Con respecto pues a la inflamación, en el caso de la artritis suele ser persistente, a menudo es visible y palpable, en cambio la artrosis pues no suele haber una inflamación significativa. No sería todo con respecto a esta clase acerca de la fisiopatología hemos visto de los sistema inmunitario. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Ok. Desde el inicio habíamos visto rápidamente acerca del sistema inmunitario innato adaptativo. Recordemos que el sistema inmunitario innato, pues va a estar representado por células como son los macrófagos, están los mastocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos y también las células naturales. Por otro lado, tenemos a otro tipo de células que son las células o linfocitos tipo T y B, los cuales van a representar la inmunidad adaptativa. Entonces, ellos, por ejemplo, van a ser igual van a actuar en conjunto, obviamente para defendernos de las diferentes infecciones. Pero recuerda que quien va a actuar más rápido son el sistema inmunitario innato, o sea, inespecífico, pero la desventaja es que no va a generar memoria. Mientras que el adaptativo, si bien va a ser mucho más eficaz, este suele demorar algunos días en aparecer. Hemos visto acá acerca de los linfocitos o los T y los B. Recuerda que la mayor parte lo conforma el linfocito tipo T. Las células no las que ven ser las células natural killer. Aquí tenemos también las células natural killer asesinas, que son células citotóxicas, van a secretar principalmente interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Tenemos acá los neutrófilos, los cuales son llamados también polimorfonucleares. Tenemos en la imagen sus principales funciones: no te olvides de granulación, producción de sustancias reactivas de oxígeno, la netosis, la producción de citocinas, quimiosinas, y también realizan fagocitosis, aunque tienen una menor capacidad de fagocitosis a comparación de los macrófagos. Hemos visto también acerca de los eosinófilos, los cuales participaban en reacciones alérgicas, pero también en el asma, los basófilos en reacciones, por ejemplo, alérgicas, liberando histamina, y tienen receptores para la inmunoglobulina de tipo E. La médula ósea, la cual, junto con el timo, son órganos primarios, y los ganglios vasos y el tejido asociado, por ejemplo, intestino o mucosas, son ya órganos secundarios. Recordemos que los ganglios están conformados por una corteza y médula, en la cual los linfocitos tipo B se van a ubicar en la corteza y los T se ubican a nivel medular. El vaso va a ser importante porque va a filtrar los antígenos que van a provenir de la sangre, y pacientes sin espermatomizados, es decir, sin vaso, van a ser más susceptibles a infecciones de bacterias encapsuladas, como Streptococcus pneumoniae. Acá está el tejido linfoide del intestino, como te dije, está ubicado en tres lugares principalmente: amígdalas, placas de Peyer y apéndice. El complemento, que es un sistema de 20 proteínas, al cual es importante también que nos puede optimizar, por así decirlo, la actividad o la defensa de las células inmunitarias, citoquinas, las cuales son proinflamatorias, pero también hay antiinflamatorias, y las quimiosinas, que son simplemente factores que van a ayudar a migrar a las células inmunitarias hacia el sitio de inflamación, y con ello combate rápidamente la infección. Lo que estamos explicando al inicio acerca de inmunidad innata adaptativa, pero acá de manera mucho más desarrollada. Acá las diferentes citoquinas que hemos visto. Los antígenos, en ese caso que te había mencionado, primero eran reconocidas, después migraban a las células B y las T. Estos captaban los antígenos procesaban o los daban a unas células dendríticas, las cuales, al ser células presentadoras de antígenos, le iban a dar para que se puedan filtrar o eliminar a través del vaso. Hemos visto acá los tipos de linfocitos T, también los CD4, CD8. Recuerda que los CD4 son auxiliares y los CD8 son citotóxicos. Están también los reguladores, los cuales van a encargarse de que no haya una enfermedad autoinmune, ya que van a controlar que la respuesta inmunitaria no sea exagerada. Y recordemos también que el complejo de histocompatibilidad va a ser 2 y va a ser 1. Y recuerda, cuando es 2 se va a unir al linfocito tipo TCD4, y cuando es 1 va a recibir el antígeno que le brinde el linfocito tipo TCD8. Recuerda que el 4 con el complejo 2 y el linfocito tipo TCD8 con el complejo de histocompatibilidad 1. Aquí está lo más importante: CD4CD8, además solamente es inmunología, te va a venir más ese curso. Acá, como atacaban los linfocitos, recuerda que empezaban por
Los citotóxicos van a actuar directamente, no son como los CD4 y van a actuar mediante la perforinas y gran enzima. Recuerda que perforinas hace poros, gran enzima hace lisis, o si no, la interacción de Fas y Fas-L, lo que va a activar la apoptosis. Acá las células de memoria que nos van a permitir reconocer eficazmente una infección posterior y las reguladoras como son el CD8, las cuales también van a ser importantes para evitar una enfermedad autoinmune. Acá en los movimientos del antígeno hemos visto también cómo estaba conformado, en este caso, el anticuerpo. Recuerda que los anticuerpos son denominados también inmunoglobulinas, las cuales van a ser específicas, muy específicas, que se van a unir cada uno a un antígeno. Teníamos también acerca de este anticuerpo, tiene una función, una estructura la cual le va a permitir unirse, por ejemplo, a estructuras tridimensionales. Recuerda que se conforma por una cadena pesada, una cadena ligera, dos cadenas pesadas realizadas acá, una cadena pesada, otra cadena pesada, acá una cadena ligera y otra cadena ligera. Pues ahí dice que tiene dos cadenas pesadas y también dos cadenas ligeras. Como ves, la cadena pesada solamente va a presentar la región constante, la cual va a estar unida a la célula B o a la linfocito tipo B. En cambio, la región o la cadena ligera variable pero la cadena ligera va a estar conformada por región variable y región constante. La región variable va a estar apta o va a ser el sitio de unión, como dice acá, del antígeno. Hemos visto acá cómo se eliminaba el antígeno, hemos visto, por ejemplo, cómo la neutralización, ozonización, cómo se favorecía la fagocitosis. Y bueno, si quieres, por ejemplo, pasar todo esto, te sugiero que puedas, en el caso, volver a ver el video si no se entendió alguna parte. Acá hemos visto el sistema de complemento, tenemos explicado las tres vías clásicas, cómo es que se va a generar. Y esto es muy importante, el complejo ataque de membrana, porque están conformados. Y por último, hemos visto los tipos de hipersensibilidad, uno, 2, 3 y 4, y las diferentes enfermedades en las cuales podemos encontrar. Y eso sería todo, en nuestro caso clínico, la diferencia entre artritis y artrosis. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver esta presentación.